Pero dice, 2019 es the year of abundant harvest. 2019 es el año de la cosecha abundante. Y es lo que hemos estado esperando, hermanos. Por tantos años el cuerpo de Cristo ha estado esperando que llegue este tiempo a nosotros. Y no se los iba a leer, pero les voy a leer nada más una partecita de lo que está escrito desde el Antiguo Testamento al respecto, que está en Lucas 26. Y me disculpo con Melanie porque estos versículos no los puse ahí, no los tenía planeado decir. Pero por eso se los voy a leer. Y les voy a leer del versículo 3 al versículo 13, rapidito. Dice, si anduviereis hagan los ajustes, hermanos, ya todos ustedes están listos para hacer los ajustes necesarios. Y con ajustes necesarios me refiero al ajuste que se necesita hacer para que cuando leamos del antiguo pacto de la ley, podamos hacer nosotros la transferencia a la gracia. ¿Ok? No digan, pero es que estás leyendo. No, ajusta lo que tengas que ajustar. Ahorita, durante la administración de la adoración, le comencé a decir al Señor, Señor, te amo con todo. Y hasta ahí llegó mi declaración, porque el Espíritu de Dios puso así, rápidamente, el ajuste al nuevo pacto. Y es que es imposible amar al Señor diciéndole, te amo con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Pero sí le podemos decir, en acuerdo con lo que está escrito y con el amor tuyo que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y de acuerdo a Juan 17:23 y Juan 17:26, en donde tú me amas igual que a Jesús, y el amor con que amaste a Jesús está dentro de mí, con ese amor ágape que tú me diste, lo extiendo hacia ti. Te digo, Padre, te agapao en el nombre del Señor. Mi amor ágape que puso en mí, lo puedo extender al Padre y cubre perfectamente amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Esa es la forma en el nuevo pacto en la que yo regreso a Dios lo que necesito hacer correctamente. ¿Ok? No se dejen llevar por el antiguo pacto, hermanos. No estamos en ese pacto ya. Levítico 26, del 13 en adelante, hablando de 2019, el año de la gracia abundante, y como iglesia recibimos en el nombre de Jesús. Yo recibo como líder de esta iglesia la gracia suficiente para que todo el año 2019 haya una abundante cosecha en la vida de todos ustedes. Y la hablo en el nombre de Jesús, esa bendición, en acuerdo con lo que está escrito, serán incrementados en todo sentido, hermanos, hacia donde quiera que vayan, todo lo que ustedes hagan, todo lo que sus manos establezcan, todo el camino de sus pies y todo lo que toquen será de incremento en sus vidas para la gloria de Dios. Los tiempos de la lluvia tardía y temprana están sobre ustedes en el nombre de Jesús. En ese acuerdo vamos a leer 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, o sea, su cortar la cosecha va a alcanzar hasta que llegue el tiempo. Está hablando del tiempo de recoger uvas y del vino, ¿verdad? De eso está hablando, de vendimia. Alcanzará la vendimia, y la cosecha de las uvas y del vino, la vendimia, alcanzará la sementera. O sea, van a estar cosechando todo el año. Amén. Amén, yo lo recibo. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Abundancia, 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 bendición. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante.
Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada, lo podemos traducir a estos tiempos. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. No es que los vayan a matar físicamente, hermanos. Vuestros enemigos hablando del ámbito espiritual. Y las personas que sigan queriendo llevar esos espíritus, bueno, tendrán que ajustarse a las consecuencias. Pero nuestra mira es sobre el aspecto espiritual, ¿ok? Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Abundancia, abundancia, abundancia. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Antiguo pacto con el nuevo. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Para el nuevo pacto sería que me sacaste de las tinieblas y me trasladaste al reino de tu amado Hijo. Egipto es el reino de las tinieblas. Hagan sus ajustes para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Ese es nuestro Dios. Y eso está sobre nosotros en el año 2019, hermanos. Espérenlo continuamente, ¿ok? El año de la cosecha ha llegado. Amén. Gloria a Dios. Así es. Yo lo recibo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Una vez, hermanos, que, antes de comenzar, pero una vez que la promesa que está escrita llegue a ti, una vez que tú digas, esto es mío, esto es lo que dice la palabra de Dios, es mío porque Jesús me dio la victoria. Una vez que la promesa llegue a ti, ya no consultes más con carne. Ya no vayas tú y digas, ¿será cierto? No vayas con tu hermano y le digas, ¿cómo ves? Recibí esto, ¿lo podré aplicar? Porque la carne te va a imponer un tiempo. Y el tiempo tiene una expiración, ¿está correcto? Una fecha de expiración. El tiempo siempre pone una fecha de expiración sobre las promesas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirlo por fe. Porque la fe no tiene tiempo, la fe es hoy. Y mañana que vayas tú hoy es la fe. Hoy, ¿cuándo voy a recibir? Hoy, no mañana. No le pongas tiempo a las promesas de Dios. Dios nunca falla. Mantente creyendo en la promesa que Dios te dio. Nunca va a fallar, hermano. Nunca. Dios nunca falla. Gloria a Dios. Ok. Habíamos visto algo, pero quiero comenzar con esto nuevamente, porque la semana que entra, Dios mediante, vamos a estar desarrollándonos sobre 2 Corintios capítulo 3. Y es un aspecto espiritual muy importante para nosotros. Pero hoy voy a sentar esas bases, nada más hoy. No voy a entrar a 2 Corintios, pero se las voy a sentar porque necesito que tengan este respaldo para cuando llegue esa palabra de parte de Dios. Entonces vamos a comenzar en Juan 14, donde obviamente habla del Espíritu de Dios, y nos vamos a ir al versículo 16. Y ahí en el versículo 16 dice, Jesús está en rojo, y cuando está en rojo quiere decir que habló Jesús, ¿verdad? Amén. Es bueno tener una Biblia así. Dice, y yo rogaré al Padre. Obviamente Jesús estaba a punto de salir de la tierra, pero le estaba diciendo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre,
refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y ya les he dicho anteriormente que esa palabra otro consolador, viene del griego alos, con doble L. Y alos en sí representa algo diferente, pero igual en todo aspecto. No sé si me explique. Pueden ser a lo mejor dos personas o dos funciones diferentes en cuanto a las oficinas, pero los dos piensan igual, los dos hablan igual, los dos hacen igual. A eso me refiero, a eso se refiere esa palabra aquí. Aunque la función uno del Espíritu Santo y la de Jesús se podría ver en tiempos y en funciones diferentes, los dos hacen una sola cosa, una misma cosa, y los dos se someten uno al otro, ¿verdad? Y al Padre. Entonces, visto en acuerdo con eso, vamos a ver tres versículos en donde Jesús, para respaldar esto que les estoy diciendo, en donde Jesús se somete al Padre. Y el primero es Juan 5, en el versículo 19. Les voy a dar tres ejemplos para que ustedes puedan respaldar esto que les estoy diciendo, cómo Jesús, mientras estaba aquí en la tierra en su ministerio, se sometía al Padre. Entonces, el 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, literalmente, hermanos. Y es algo en lo que nosotros estamos apenas comenzando a caminar. Y tenemos que entender que esta instrucción, esta edificación que hemos venido recibiendo ya de años, es con el propósito final de que aprendamos a caminar por instrucción del Espíritu Santo, aún para escoger la camisa que traen puesta o la blusa que traen puesta. Señor, ¿qué camisa me pongo hoy? ¿Esta? Sí, no. ¿Esta? Sí, no. Dejen que el Espíritu de Dios los vista, hermanos, también. Hasta ese punto, sí, hasta ese punto. Pero es que es religioso. No, no es religioso. Yo no te estoy ordenando que hagas nada. Yo te estoy diciendo, entra en comunión con el Espíritu de Dios y permite que el que sabe todas las cosas, que el que te guía a toda verdad, que el que siempre te lleva en victoria, te dicte lo que tengas que hacer. Y tú lo vas a obedecer. Esa no es religión. Esa es comunión con Dios. Y de eso se trata. Jesús lo hizo, hermanos. Dice en el 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús hacía exclusivamente lo que veía al Padre hacer en sus tiempos de oración. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al 12 ahí mismo, pero al capítulo 12, versículo 50. Y ahora vamos, aquí nos acaba de decir que hacía todo lo que veía al Padre hacer. Y aquí en el 50 nos va a enseñar esto. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara exclusivamente. Por eso Jesús nunca, a pesar de ser hombre en la tierra, pero es que era Dios. Sí, hermanos, en su naturaleza era Dios, despojado de sus privilegios divinos, pero aquí en la tierra actuó como hombre exclusivamente. No hizo nada como Dios. Ya les he dicho que si hubiera actuado como Dios, no hubiera tenido que venir a la tierra. Desde allá, desde arriba, hubiera dicho Shazam o la palabra que ustedes quieran, y las cosas hubieran sucedido. Pero tuvo que venir como hombre y tomar cuerpo de hombre, porque la autoridad en la tierra está dada por medio de un cuerpo. Y tú tienes cuerpo. Para perdición fue a través del primer Adán, un cuerpo. Para redención fue el segundo Adán, por medio de un cuerpo. ¿Ok? Perdimos la salvación en un cuerpo humano y ganamos la redención por otro cuerpo humano. ¿Me entienden? Entonces tuvo que pasar por eso. Y para poder él en ese cuerpo obtener la victoria, tuvo que hacer exclusivamente
lo que veía al Padre y tuvo que decir exclusivamente lo que oía al Padre decir. Jesús fue obediente en todo su ministerio sobre la tierra, siempre. ¿Ok? Y eso es algo que debe de parar nuestros oídos, no estos, los espirituales. Y decir, si yo hago eso, si tan solo me concentro aunque me equivoque, en tratar de escuchar al Espíritu de Dios, sabré que estoy caminando en un camino seguro y Dios es más que suficiente para enderezar toda aquella vereda mía, ¿verdad? Eso lo dice en Proverbios 3. Bien, entonces, hizo solamente lo que veía al Padre y dijo solamente lo que oía al Padre decir. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, esto ya estaba anunciado. Y es importante porque estábamos viendo que en el Antiguo Testamento, en todos los libros, se habla acerca de Jesús. Todos los libros hablan acerca de Jesús, hermano. La cuestión es ir y encontrarlo. Pero en todos los libros, no nada más una vez, en la mayoría de los versículos podemos encontrar la sombra de Jesucristo. Y esta no es la excepción. En Deuteronomio 18, versículo 18, Moisés claramente es expresado de parte de Dios de la siguiente forma. Dice 18:18. Bueno, les voy a leer desde 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Lo ven? Dios estaba anunciando desde el Antiguo Testamento que iba a levantar uno como Moisés, que era sombra de Jesús, y que sobre él iba a poner las palabras que Dios le dijera y él iba a obedecer estrictamente lo que el Padre le dijera. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso a Jesús nadie lo pudo tocar, hermanos. Nadie lo pudo tocar, hasta que él mismo permitió que lo tocaran del jardín de Getsemaní en adelante. ¿Ok? Él permitió, él bajó su guardia y siempre les he dicho, así sea Cassius Clay, que después se cambió a Muhammad Ali, ¿verdad? O Mike Tyson o cualquier persona que esté en sus mejores días de entrenamiento y de condición, si bajan su guardia y alguien los golpea continuamente, va a llegar el punto en que esa carne ceda y caiga. ¿Por qué? Porque sigue siendo carne. ¿Me entienden? Entonces Jesús fue lo que hizo. Bajó la guardia y permitió que los escribas, los fariseos, los romanos y todos aquellos que venían en su contra lo golpearan e hicieran con él lo que quisieran. Pero a final de cuentas, sí tuvo que entregar su espíritu, pero no fue, sí tuvo que morir en su cuerpo, pero no fue hasta que entregó el espíritu. Porque el cuerpo sin espíritu es cuando está muerto. ¿Ok? El cuerpo no puede vivir sin un espíritu. Un espíritu sí puede vivir sin un cuerpo. Tú puedes vivir sin tu cuerpo, seas de Dios o seas del diablo. Pero tu cuerpo no puede vivir sin un espíritu adentro. Entonces Jesús entregó el espíritu finalmente porque su cuerpo nunca había pecado. Estaba dañado. Estaba en su mejor condición a los 33 años, su prime, como dicen, ¿verdad? Pero si Jesús no hubiera exhalado su espíritu, el cuerpo de él nunca hubiera podido morir. Y esto llama la atención, ¿verdad? Porque dices tú, pero es que ya estaba en las últimas. Pues pudo haber estado en las últimas mucho tiempo. Pero si él no decide exhalar su espíritu, su cuerpo no hubiera podido morir. Qué tremendo eso. Qué tremendo. Bien, ok, ahora, esto fue para respaldar que Jesús se sometió al Padre, pero el Espíritu Santo, hermanos, también fue enviado como el otro Consolador, uno en toda forma, igual que Jesús, con las mismas palabras, las mismas acciones, en diferente aspecto, pero eran lo mismo exactamente. Y yo siempre he dicho, bueno, no siempre, corrijo eso porque fue hasta hace poco que en tiempo de meditación y de oración estaba leyendo cuando Jesús
es bautizado en el río Jordán y dice que el Espíritu Santo bajó como una paloma. Es en forma de paloma, pero no es una paloma. Y el Señor me dijo así con esa misma voz, me dijo, sí era una paloma. Entonces, en el momento que me detuve, cuando estaba meditando, me llevó, pero rápidamente, al jardín del Edén, donde Satanás usó una serpiente para hablarle. Bueno, el Señor usó una paloma para hablar a Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usó la paloma. El Espíritu Santo puede entrar y habitar donde Él quiera. ¿Sí me entiende? Pero es que era en forma de paloma, no era una paloma. No, sí era una paloma. Y el Espíritu Santo utilizó a la paloma para decir las palabras que tenía que decir acerca de Jesús. Tenía que usar un cuerpo sobre la tierra. ¿Me entiende? Amén. Juan 16, y vamos al 12 y 14, ahí donde estábamos. Esto es para entender que el Espíritu Santo también se somete al Padre, y en este caso se sometió a Jesús para hacer exactamente lo que Jesús hizo. En el 12, les voy a leer del 12 al 14. Bueno, sí, 12 al 14 dice, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En la clase de los martes vimos eso. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Porque Jesús aún no había muerto ni resucitado. No estaba aún en ellos el Espíritu vivo. No podían discernir, ni tampoco habitaba en ellos el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podían sobrellevar estas cosas que Jesús les quería decir. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿ok? No es que el Espíritu Santo vino y dijo, de aquí en adelante yo me encargo. Jesús, gracias, ahora sigo yo. No, 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 no. Él, así como Jesús dice, sino que hablará todo lo que oyere. No es lo mismo que Jesús había dicho al Padre, exactamente lo mismo, porque son un solo Dios, plural, en tres funciones, hermanos, en tres manifestaciones, pero sigue siendo un Dios plural. Por eso en hebreo esa palabra im, ¿verdad? El o him, él es Dios, y la terminación H-I-M es plural masculino, pero es plural. Dios plural. Es una manifestación de tres. No dice nada más un solo, es un solo Dios, manifiesto en tres partes. ¿Ok? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, parte del ministerio del Espíritu Santo en mí es hacerme saber las cosas que habrán de venir. Padre, mi primera respuesta es, lo recibo, Señor, por fe, recibo las cosas que habrán de venir y me serán enseñadas por el Espíritu Santo. Esa es la parte de nosotros, hermanos, estar discerniendo esa gracia y tomándola por fe y diciendo, ahora está en mí. Ahora puedo recibir eso. Acuérdense que el Señor no se va a imponer sobre ustedes. No, pues es que ya está escrito, el Señor se encarga de hacerme saber todas las cosas. Pues no te las va a revelar a ti, te las va a revelar por alguien más, porque tú no estás conectada a la fuente de poder. ¿Me entienden? No es automático, no es el Señor sabe lo que hace y Él si me lo quiere revelar bien, y si no, pues soy un vaso de plástico. No, pues sí, nada más que dice, si eres así, cámbiate a uno de oro. No te quedes de plástico. Bueno, no dice de plástico, ¿verdad? De barro. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. ¿Ok? Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. ¿Ven la unidad? De hecho, la otra palabra, para uno, en hebreo hay dos palabras, una
femenina y una masculina. Y la palabra masculina es ajat, que es uno, pero no individual. Es uno en todo lo que piensan, en todo lo que hacen. Hay una unidad detrás de ese número uno, ¿verdad? Y en el femenino no, el femenino es individual. Que se me escapa ahorita cuál es la palabra, pero ahorita me recuerda el Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces, sabiendo el ministerio de cada uno y bajo cuál ministerio estamos nosotros ahorita, el ministerio del Espíritu Santo, entonces, hermanos, está descrito, y lo hemos visto los martes, vuelvo a decir. Es importante que ustedes vengan los martes porque entramos un poquito más profundo en ciertas cosas. Dice en el versículo, les voy a leer desde el 7, pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese es el ministerio básicamente del Espíritu Santo. A eso viene en la activé hasta Siri. Y está en silencio porque así se puede. El Espíritu Santo. Ok. De pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a morar principalmente en la primera, que ya hemos ahondado en eso. Pero dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es en el versículo 9, ¿verdad? Pero cuando dice de pecado, por cuanto no creen en mí, el ministerio del Espíritu Santo no es para acusarnos cuando cometemos pecado. No vino a eso. No vino a eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a entender así, pero muy claramente, porque es el propósito principal de los sermones de los domingos, en muchas iglesias. Y aquí nunca lo van a oír. Porque el propósito del Espíritu Santo no es venir y avergonzarte, no es venir y hacer notar en medio de todos el pecado, los pecados que bajo los cuales tú te estás caminando. No, no vino a eso. Vino a convencer de pecado, sí, pero dice, por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en mí. No porque tienes, andas diciendo mentiras por ahí, eres un mentiroso. Y apunté por ahí, pero no es para nadie. Así como decía mi abuelito, ¿para dónde queda Guerrero? Dice, para allá, mijito. Dice, ay, abuelito, queda para este lado. Pues sí, este es el bueno, dice, el dedo así decía. Nunca se me olvidó. ¿Dónde estaba? No sé por qué dije eso. Ok, sí, o sea, no viene a decir, eres un mentiroso. No viene a eso, sino a decir, a convencerme de pecado, pero ¿por qué no creíste que yo puedo actuar en tu vida sin tú tener que decir mentiras? ¿Me entienden? O sea, ¿por qué tuviste que andar atrás de esas faldas? Y de unas faldas que ya están, de alguien que ya está casada. ¿Por qué no me crees? No viene a decirte eso, sino viene a decirte por qué no me creíste por tu propia esposa, que está prometido para ti. ¿Me entienden? No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo, porque el pecado lo único que hace es
enraizar más esa situación en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo no vino a eso. El Espíritu Santo vino a convencernos de por qué no creemos lo que está escrito acerca de eso. Y aún Jesús lo aplicó. Vamos allá a Juan capítulo 8. Jesús lo aplicó ahí en el versículo, sí, en Juan 8. Les voy a leer desde el 7. Dice, y como insistieron en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, contra la mujer que había sido encontrada en adulterio. Y el hombre, yo creo que todo estaba dormido, ni cuenta se dio. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que vinieron? La acusación aquí es presentar a alguien en una corte para solucionar algún asunto de ley. Ese es alguien contra quien se levanta una acusación en corte. Esa es la palabra que se usa aquí. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el único que podía, porque todos los demás tiraron las piedras, porque todos ellos, ninguno de ellos estaba libre de pecado. Pero el único que podía mantener la piedra aquí en la mano sin tirarla y apedrearla era precisamente Jesús, porque era el único que no estaba con pecado ahí delante de todos ellos. Sin embargo, ninguno de ellos la condenó y Jesús le dijo, ni yo te condeno tampoco, ni yo te condeno. Estamos viendo ahí la gracia, estamos viendo ahí no la aplicación de la ley, sino estamos viendo esa gracia. Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La pregunta que a mí se me ocurre sería decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado o qué pasaría si la mujer, ¿por qué le dijo no peques más, verdad? O sea, para muchos es como que un permiso. Vete y no te aplico la ley, vete y no peques más. Ay, pues, o sea, ¿verdad? Pero la pregunta que a mí se me ocurre es y se me ocurre, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esa mujer en la siguiente semana se hubiera metido otra vez con otro individuo? Y hubiera venido otra vez delante de Jesús, aquí está la que perdonaste, ahora, ¿la iba a condenar? ¿La hubiera condenado? No, ¿verdad? O sea, como que todos sabemos en nuestro interior que la respuesta de Jesús hubiera seguido siendo, vete, no peques, yo no te condeno. Porque el ministerio de Dios, muchachos, aquí en la tierra, dice ahí en Juan 3, que Él no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo fuese salvo por Él. La cuestión entonces de vete y no peques más, no es porque Jesús le dio un ultimátum de que si lo vuelves a hacer, ahora sí yo voy a cambiar de parecer. No, Dios nunca cambia. Aquí la cuestión es que la paga del pecado es muerte. Aquí la cuestión es que se nos avisa a través de eso que hay consecuencias por pecar. Dice 1 Corintios capítulo 15 por el versículo 54, 56, por ahí, dice que el aguijón
de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y Dios no quiere que tú mueras antes de tiempo. Te vas a ir al cielo, porque Él no te condena, si ya recibiste a Jesús. ¿Están viendo la libertad que hay aquí? Pero no es para pecar, hermanos. Es para poder vivir plenamente nuestros días aquí sobre la tierra, los 120 años que el Señor nos dio en este cuerpo. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley, ¿verdad? El poder del pecado es la ley. Entonces, la ley no vino a condenarte. Híjole, esto es bien importante. La ley Dios no la dio al pueblo de Israel para venir a condenarte, sino para que te encontrases tú mismo que el pecado abunda en ti. Y para que llegases al final de decir, necesito un Salvador porque yo no puedo por mí mismo. Pero el pecado utiliza la ley como poder para condenarte y matarte. ¿Me entienden? Es algo ahí medio como que trabalenguas, pero si ustedes lo pueden meditar y sobre todo si vuelven a ver la predicación, ¿verdad? Párenle ahí y mediten en esto que les estoy diciendo. Bien. Entonces, Juan 16, 8 y 9, que es donde estábamos leyendo acerca del ministerio del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Este es un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando lo escuché. El ejemplo es, no viene a redarguirte o a condenarte por no dar, y aplica a la administración de los diezmos y las ofrendas, por no dar financieramente. Aquí hay libertad, hermanos. y van a tener que desenchufarse de la religión que los tenía atados y condenados, porque si no dan el diezmo, quedan condenados. Eso no es cierto. Eso estaba bajo la ley. ¿Ok? No bajo la gracia. Entonces, no viene a redarguirnos de por qué no damos financieramente, sino viene a preguntarnos por qué no confiamos en Dios en cuanto a nuestras finanzas. ¿Lo ven? ¿Ven esa diferencia? No viene a condenarnos porque no damos, sino viene a decirnos, ¿por qué no confías en Dios, en lo que dice en la palabra que Él te puede dar? A eso se refiere cuando dice de pecado por cuanto no creen en la palabra que yo les traje. Y así como esa hay más de 7,000, bueno, si usamos las repeticiones y los parecidos, hay cerca de 13,000 promesas en la palabra de Dios. Para nosotros, que podemos nosotros decir, no es si dejamos de hacer o si hacemos eso equivocadamente, es porque no creemos lo que la palabra dice que Dios puede hacer por nosotros. Y aquí es donde la iglesia nos hemos desviado grandemente, hermanos, porque hemos creído más el aspecto de la ley que el aspecto de la gracia. Pero estamos corrigiendo, ¿verdad? Estamos aquí para corregir. Bien, entonces, el énfasis, entonces, y esto se los voy a leer porque quiero que quede exactamente así como lo entendí. El énfasis en las iglesias siempre ha sido sobre el pecado, ¿verdad? Hablan sobre el adulterio, hablan sobre la mentira, hablan sobre, no diezmas te vas a ir al infierno, hablan sobre todos esos aspectos directamente a la congregación, en lugar de estar hablando acerca por qué no creen lo que Dios dice, que Él ya abrió las ventanas de los cielos y derramó toda bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no hablan acerca de la voluntad de Dios acerca del matrimonio? ¿Por qué no hablan la solución, la provisión de Dios?
todos los actos de pecado, y esto van a necesitar también meditarlo, todos los actos de pecado vienen por no creer y reposar en las obras de Jesús o en la palabra de Dios. Todos los actos de pecado vienen por no creer y reposar en las obras de Jesús o en la palabra de Dios. Romanos 14, 23, esto me lo dio el Señor ahorita en la mañana, es 14, 23, viene siendo una de las aplicaciones que tiene este versículo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, ¿verdad? Por las llagas de Jesús eres sano. Sí, amén. Híjole, pero ¿querrá sanarme a mí el Señor? ¿O estaré verdaderamente sano? El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Queda muy, muy sencillo y muy bien entendido. Entonces, que todos los actos de pecado vienen por no creer y reposar en la obra o en la palabra de Dios. En la obra de Jesús o en la palabra de Dios. Ok, ¿estamos bien? Hebreos 3. Yo creo que sí vamos entendiendo bien las bases, ¿verdad? No están tan difíciles, porque de repente escucho a personas decir, es que ahí en esa iglesia está bien difícil. Esa es la palabra de Dios. En lugar de que te vayan a leer la historia de David y Goliat, que se las voy a leer al último, y decir, ay, qué fácil está, mira, ay, sí, ya me gocé, ya cumplí. No. La palabra de Dios no es difícil. Lo que pasa es que para muchas personas oírlas por primera vez en este nivel es difícil para ellos porque no tienen esas bases. Pero tú sigue viniendo, tú sigue oyendo y vas a incrementar. Yo podría, no lo voy a hacer porque no quiero que se le suban los humos a nadie. Pero podría mencionar 3 o 4 personas fácil ahorita que han incrementado tremendamente en la palabra de Dios y ni siquiera conocían a Dios al comenzar este año. Ustedes, o a lo mejor del año anterior, ¿verdad? Pero así que no digan que no se puede. Hebreos 3, versículo 8. Lo que pasa es que muchos se tardan en entender, hermanos, porque son rebeldes a la palabra. Y tampoco voy a mencionar. Son rebeldes a la palabra. Se rebelan contra lo que se enseñó hace años y años atrás. Se rebelan y quieren seguir adoptando la religión y quieren seguir haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que no entra esta palabra de gracia en los corazones, porque han endurecido su corazón a la palabra de Dios. Rechazan voluntariamente y eso se llama incredulidad. Pero cada uno de ustedes trate con Dios. Yo no voy a andar mimando a nadie. El que quiera crecer, que crezca, y el que no, pues que no crezca, ¿verdad? O sea, ahí hay otras iglesias donde pueden enseñarles con biberón. Ay, hermano, ¿por qué es tan duro? No soy duro, soy muy suavecito. Ok, entonces, Hebreos 3, les dije, versículo 8, el 7, para comenzar ese mismo pasaje, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está diciendo, cambia, recibe de parte mía ya los cambios necesarios para poder yo bendecirte a ti. Esa es la voluntad de Dios, no condenarte a ti. Condenado ya estás por lo que comes, no que te vayas a ir al infierno, pero la condenación viene por lo que están comiendo, hermanos. Estoy hablando en general, sobre todo al internet, pero viene
por cuestiones de lo que estamos comiendo de la ley. La ley vino precisamente, no la ley, pero el enemigo viene y te condena porque él es el acusador. La ley es santa, buena y perfecta y viene a hacer su trabajo legítimamente. Viene a convencerte de que tú no puedes ser salvo por ti solo. Pero el enemigo aprovecha la ley para condenarte. Porque el poder de el pecado es la ley, ¿verdad? El poder del pecado es la ley. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, anduvieron ahí 40 años, y ese es el versículo que toman muchos para decir que la vida del hombre aquí sobre la tierra es de 70 y los cachetoncitos 80, lo cual no es cierto porque Dios les dijo, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 40 años andarás en el desierto, pero por causa de tu desobediencia, no por causa de mi voluntad sobre ti. Los años ya habían sido establecidos sobre la humanidad, 120 años desde Génesis. Si no, no dirían los salmos, y te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. ¿Me entienden? Si, tendríamos esas doctrinas, hermanos, pero la gente ni siquiera se pregunta. ¿Creen? Porque alguien que está aquí en el púlpito dice, los años de los hombres serán 80 años. Y no se pregunta nada. Te saciaré de larga vida, ¿dónde queda entonces? Tendríamos que comenzar a quitar ciertos cachitos de páginas de la Biblia, ¿verdad? La doctrina es una y nada se contrapone. La malentendemos algunas veces, pero Dios no se contrapone ni a pesar de haber usado más de 40 autores en 1500 años para escribir esta preciosa palabra. Ninguno se contradice. La perfecta palabra de Dios. Y la única conexión que tenemos con el Padre, dado testimonio por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Donde me tentaron vuestros padres, 9, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté en ese pacto de la ley, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Se la bañan, ¿verdad? O sea, ¿cómo no entendían? O sea, una y otra vez Dios les tuvo que decir esto y esto y esto, y otra vez lo volvían a hacer. Oh, híjole, ese pueblo de Israel es tremendo. Por las llagas de Jesús eres sanado, amén, sí. Ay, Señor, me duele mucho aquí, me voy a ir a curar allá porque pues yo creo que Dios no se acordó de mí. No es lo mismo que andar vagando en tu corazón acerca de la obra que Dios ya hizo para ti. En Cristo Jesús ya te sanó. Ya andas vagando en tu corazón preguntándote, ¿será la voluntad de Dios que sea sano? ¿Será la voluntad de Dios que prospere, que mis hijos estén protegidos? Que andas vagando en tu corazón todavía. En lugar de ir y establecer en la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de ti. Ahorita vamos a entender un poquito más. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí quería llegar, hermanos. Mirad, hermanos. Mirad. ¿A quién le toca mirar? A cada uno de nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, de un rechazo voluntario de la palabra de Dios, de la verdad. Ah, sí, pues dice eso, pero otro día le pongo atención. No, eso no, mejor tomo esto de acá. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Mira, hermano, no sea que se halle en ti un corazón malo de incredulidad, en el que yo escuche la palabra de Dios y diga, no, eso no lo recibo para mí, no, que no quiero cambiar. Para apartarse del Dios vivo. Es una buena palabra para meditar.
Ok, ahora, estamos a unos 10 minutos. El pecado de Adán y Eva, bajo esta descripción de lo que vino a ser el Espíritu Santo, a convencernos de pecado por cuanto no creemos en Él, en la provisión que Él nos dio. Entonces, si lo llevamos al jardín del Edén, el pecado de Adán y Eva, entonces, no fue el que hayan comido del fruto del árbol que Dios les mandó. Ese fue el resultado, entonces. ¿Cuál sería entonces el pecado? No creer lo que Dios les dijo, en la bondad de Dios, en poner su confianza en decir, Dios dijo que no comiera de este fruto por esta y esta razón, por lo tanto Dios lo dijo, yo no voy a comer. No estrictamente sobre el hecho de tomar del fruto y comer. ¿Lo ven? O sea, está respaldando el ministerio del Espíritu Santo aún en el jardín del Edén. Nos está diciendo exactamente lo mismo. Y lo vamos a seguir viendo en diferentes ejemplos. Básicamente, lo que hacemos al dudar, al usar la incredulidad, es decir, seguimos creyendo más en lo que el mundo dice que en lo que Dios nos ha dicho. Cuando yo voy a una promesa y la tomo y luego dudo sobre ella, simplemente estoy diciendo, creo más en la provisión que el mundo me dio que en lo que Dios me está diciendo que puedo tener. ¿Verdad que sí? Necesitamos cambiar eso, hermanos. O sea, no les estoy diciendo nada más, sí, estoy en acuerdo. No, cambia lo que necesitas cambiar. Tú con Dios, ¿qué hay en tu vida que no has aplicado lo que la palabra dice que eres? Olvídate de que el pecadito siga trabajando en tu vida. Esa no es nuestra responsabilidad. Si decimos que el Espíritu Santo es el que viene a revelarnos toda verdad, también es el responsable de llevarnos de la mano fuera de toda cuestión de pecado. Él nos guía y nos saca de esa condición. Él sabe cómo. Lo que a nosotros nos toca es creer lo que la palabra dice que podemos ser. Y al recibir por fe por ejemplo, lo que leímos de Levítico hace ratito, de que va a venir esa abundancia, la recibo por fe, porque está escrito. La responsabilidad del Espíritu Santo, cada vez que tú crees esa gracia de Dios, es ir paso a paso, cambiándote de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Eso no lo puedes ver, como tampoco puedes ver cuando comes un pollo y lo masticas y en dónde irá, o sea, el jugo gástrico, la enzima estará actuando ya en mí. O sea, que hay muchos que se la saben. Iba a decir algo que no voy a decir. Iba a decir algo que no iba a decir. Estuve muy cerquita, pero gracias, Señor. Sí, pero, o sea, hay muchos que se saben todo lo que está sucediendo. ¿Hasta cuánto? No. Pero, hermano, es que está muy bueno el ejemplo, pero no. Sí, pero, en realidad, cuando comemos algo, no sabemos lo que está sucediendo. No es nuestro trabajo decir, ahora te toca a ti páncreas, ahora te toca a ti estómago, ahora te toca a ti intestino delgado, y hasta ahí llego. Pero, o sea, ¿sí me entienden, hermanos? No nos preocupamos por eso. ¿Por qué? Porque el organismo sabe qué hacer con esa comida. Entonces, la comida espiritual es lo mismo. Cuando yo como la palabra de Dios por fe, hay órganos espirituales que están desmenuzando sin que yo sepa cómo y absorbiendo todo lo que necesito absorber. Y no solamente eso, sino que dice 2 Corintios 3:18 que nos va cambiando
en la misma imagen de Jesús. Y la palabra que se usa ahí para cambiar es transfiguración. Es lo mismo que Jesús le sucedió en el monte de la transfiguración, en Marcos capítulo 9, versículo 2. O sea, Jesús de repente lo vieron blanco, resplandeciendo, estaba transfigurado. La palabra es metamorfosis. Eso es lo que nos está sucediendo a nosotros cada vez que tomamos la promesa y la recibimos por fe. Los órganos espirituales la están absorbiendo, están tratando con ella, y el resultado es más gloria en nosotros. Más gloria en nosotros. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Enoc o a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, aunque Enoc ya también sabe muchas cosas, pero no más que Jesús. ¿Cómo fue que Enoc caminó en la tierra tantos años, 365 años, y dejó de estar en la tierra? Un día, dio un paso y estaba en el cielo. Y Elías, o sea, obviamente, pero lo que trato de decirles es que la promesa nos dice en Filipenses, capítulo 3, la promesa nos dice lo siguiente, hermanos, nos dice, Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa palabra transformará es la palabra metamorfosis también. Solamente tres veces se usa. Una en la transfiguración de Jesús, otra aquí y otra en 2 Corintios 3, 18, donde dice que seremos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? Qué bueno que preguntaron, para allá vamos. Dice, el cual transformará metamorfo. O sea, de repente están como gusanos, en el aspecto literal de un gusano, bueno, no ustedes, sino un gusano, y de repente al día siguiente, después de un cierto tiempo, se transforma en una mariposa. Y su estado postrer nunca va a volver a su primer estado. Así nos va a suceder a nosotros. Estamos sufriendo una transformación y de repente ese capullo se va a abrir y vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Entonces, ese es el resultado de estar tomando la gloria de Dios. Aunque ustedes no la vean, hay una transformación en su interior. Entre más coman de esa, más gloria van a ver. Y a lo mejor no tenemos que esperar la venida de Jesús. No lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno. Mi suegra dice que ya quiere que venga Jesús, que se vaya, ya quiere irse ella hacia allá, ¿verdad? Ahorita, y no ve a su alrededor, obviamente ama al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Y es un gran ejemplo, no me estoy burlando de eso, para nada, es un gran ejemplo. Es una gran guerrera, hasta ahí lo voy a dejar también. Ok. En Génesis 39:9 vamos a respaldar esto que les estoy diciendo, de que cuando nosotros cometemos una falta, hermanos, el Espíritu no viene a redarguirnos por ese pecado, pero es el pecado de por qué no creemos en Dios. En realidad es por qué dudamos de Dios. Y lo podemos ver en el Génesis 39:9, dice José, haciendo alusión a donde lo había puesto Potifar, como el número 1 en toda la hacienda, en donde estaba. Dice José, después de que la mujer trató de abusar de él,
Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa, Potifar, me ha reservado sino a ti. No era su mujer, era la mujer de Potifar. No me ha reservado nada, tu esposo, mi amo. No me ha reservado nada en toda la hacienda. Todo me lo dejó a mí, sino tú. Nada más. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No, contra Dios. Contra Dios. Entonces, José sabía que el tomar esa mujer en realidad hubiera tenido sus consecuencias, y las tuvo aún así, porque Potifar le creyó más a la mujer que a José. Pero a final de cuentas, Dios, el pecado era contra Dios, porque ¿por qué no le creyó a Dios que Dios tenía a la mujer perfecta para él, que después la tuvo en Egipto? Fue, no sé si alguien se acuerda del nombre de ella, Asenet, era Asenet. ¿Alguien? Hija de Faraón, sí, hija de Faraón. ¿Asenet? Sí, creo, pero alguien lo puede consultar, eso. Bien. Ok, entonces, David hizo lo mismo. David hizo lo mismo. David, cuando cometió la falta con Betsabé, que la vio bañándose desde la terraza de su casa y la tomó por mujer, adulterando contra uno de sus generales, mejores amigos, Urías, y luego lo manda al frente de la batalla para deshacerse de él, para que lo maten en la batalla. O sea, qué acto tan cobarde, ¿verdad? Y tan bajo. Sin embargo, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Pero cuando David se da cuenta de eso, creo que es en 2 Samuel 12, 12, ahí está, no, 2 Samuel 12:10. Sí, dice, por lo cual ahora no se apartará, le dice Dios, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. A mí. ¿Me entienden? No a Betsabé, no a Urías, obviamente que hubo consecuencias, pero el pecado fue contra Dios. Entonces estamos respaldando que el Espíritu Santo no viene a redarguirte del pecado, sino por qué no le crees a Dios. Ahora, con esto termino. En 1 Samuel 17, que es lo que les dije de David y de Goliat, les voy a leer como unos 12 versículos y con eso terminamos, porque quiero también que ustedes entiendan la forma en la que deben de contestarle al Goliat con el cual están peleando ustedes ahorita. Y todos están peleando con ciertos Goliaths. Y se baja uno del ring y se sube otro. Pero todo el que se sube en el ring, ustedes están más que capacitados para noquearlo. Nada más que si él los tumba primero, no digan ya perdí la pelea, perdiste un round. Pero si te levantas son 12 y al final de los 12 siempre ganas, porque Jesús ganó al final. No te quedes tirado. Ok, 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, y les voy a leer del 33 al 37, en donde la respuesta de David es la que quiero que ustedes tomen como base para contestar a la situación que tengan, sea de enfermedad, sea de noticias de una enfermedad terminal, sea de una escasez, sea de algo que les van a quitar la casa, sea lo que sea, hermanos. El Goliat ese no tiene autoridad para hacer nada sobre sus vidas. Está vencido en Cristo Jesús. Cualquiera que sea, hay versículos para que ustedes vayan al arroyo y levanten las piedrecitas que necesitan, como David, y las pongan en su honda y comiencen a disparar contra el enemigo.
el resultado va a ser exactamente lo mismo, porque es el mismo enemigo que se levanta contra los escuadrones del general Jesucristo, que es el ejército de Dios, que está en ustedes. Entonces, en base a eso, quiero que ustedes lean la forma, escuchen, la forma en la que David le contestó primero. Primero contestó y luego accionó. ¿Ok? Les voy a leer del 33 al 37 cómo contestó. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Qué te dijo el doctor que tenías? ¿Cáncer en dónde? No, de eso no se ha levantado. Uno he oído y quedó medio atarantado. Pero nos reímos, hermanos, pero es lo que está sucediendo ahorita en muchas personas. Que el dictamen, el diagnóstico de los médicos es algo incurable, terminal, y recibieron eso porque no tienen más conocimiento, pero ustedes ya lo tienen. Ahora, lo que necesitamos hacer es contestar igual que David contestó, con las piedras que tenemos nosotros, hablando de las promesas. ¿Ok? No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Hombre, acabas de comenzar en el ministerio, nació de nuevo hace apenas un mes y ahí anda hablando que Jesús y que quién sabe qué. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y esta es la contestación de David a la confrontación de Saúl, del temor, ¿lo ven? Del diagnóstico. Esto es lo que David está contestando. Ustedes ajusten al nuevo pacto. Él también me librará de la mano de este filisteo. No, ¿dónde estoy? Fuese león, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, las palabras, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El de nosotros es Jesucristo, es el general del ejército del Dios viviente. Les dije que hasta el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. La misma respuesta que nosotros debemos de dar ante cualquier enfermedad, sea dada a nosotros o sea a otra persona, tenemos que recibir el consentimiento de la otra persona, obviamente, porque necesita de la fe para tomar las palabras que se le van a dar. Pero una vez que les dé esa autoridad, hermanos, las palabras de ustedes pueden salvar o pueden permitir que la enfermedad siga el curso. Ahora, David también accionó, y del versículo 40 al 51, fíjense la manera en la que él no nada más habló contra el filisteo, contra Goliat, sino también accionó, que es lo que Santiago dice. El que tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá su fe salvarle? No son las obras de tratar de convencer a Dios, son las obras que resultan de una acción correspondiente a lo que yo estoy creyendo. Tengo un granito de maíz, yo creo que este granito de maíz me va a dar 2 mazorcas, pero si yo creo y nunca lo siembro, nunca voy a comer de eso, ¿verdad? Esa es la acción correspondiente. Ok, entonces del 40 al 51, y tomó su cayado en su mano David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, 5 promesas, por si venían los otros 4 hermanos de Goliat, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía,
y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahí está la acción. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Los demonios normalmente traen achichincles ahí, ¿verdad, manita? Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, por medio de los demonios que él traía, maldijo a David. Y David le contestó y accionó. Le dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Que esos son los diagnósticos, hermanos, que muchas veces nos encontramos en medio de una pelea, que estamos declarando y que estamos hablando lo que Dios dice, y de repente viene un revés que te vuelven a decir peor lo que te habían dicho. La palabra de Dios sigue siendo verdad. ¿Me entienden? La respuesta de ustedes es la diferencia entre la victoria o la derrota. Dios nunca falla. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que yo quiero que ustedes, son palabras muy bonitas, pero lo que yo quiero que ustedes vean es la respuesta y la valentía con la que David mantuvo su ground. No se movió, no se hizo a la derecha, no se hizo a la izquierda, no se regresó. Le dieron más malas noticias y siguió caminando hacia adelante con la palabra en su boca. ¿Lo ven? Porque esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si ustedes van a querer ver en el 2019 esa abundante cosecha, van a tener que mantener firme la palabra de Dios en su boca, la victoria de Dios en ustedes, y dejar de estar viendo el pecado en otras personas o el pecado en ustedes. ¿Fui yo otra vez? Oh. Ok. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes se vuelvan cristianos ofensivos. ¿Cuál es la palabra? Violentos, bravos, o sea, decididos, sin voltear hacia atrás, o sea, con una sola mente en que la victoria de Dios está delante de ustedes, y que el ataque frontal que están sufriendo no los va a detener, porque tendrían que detener a Jesús. Y no se puede. Y eso no se puede. 47. Amén. Gloria a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, me acaban de dar el resultado, que está peor la enfermedad todavía. ¿Qué hizo David? No caminó hacia atrás. Siguió con la palabra en su boca. A pesar de la diferencia de estatura, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de la experiencia, a pesar de lo que ustedes quieran, la palabra de Dios salió de su boca. Y una vez que salió de su boca, si tú no te regresas, Dios sigue y pasa por encima de quien se le ponga enfrente, hermano. Depende de ti. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Se dio prisa. No se acobardó. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Una sola promesa es suficiente. E hirió al filisteo en la frente
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y las promesas de Dios que le dijo, ¿y qué está dando? ¿Y qué está dando el rey si yo lo venzo? ¿Y qué es lo que da el rey? Nada tonto David, pero nada diferente y sí muy por abajo de lo que Jesús nos prometió a nosotros. La recompensa para nosotros, hermanos, es toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y toda bendición física que recibió Abraham en esta tierra. Es la recompensa para ti, si tú sigues caminando para enfrente, si tú no volteas para atrás, si no retrocedes, si sigues caminando ante las palabras que te están dando. No tienes que golpear a nadie, tienes nada más que hablar y caminar hacia adelante. Dios se encarga de quitar a todo lo demás. Qué tremendo. Lo vi en una forma totalmente diferente este pasaje cuando lo leí en luz, bajo la luz de esto, ¿verdad? Entonces, última declaración. En toda situación es el temor y la incredulidad contra la fe y la confianza. En toda situación se van a encontrar con eso. El temor y la incredulidad contra la fe y la confianza en la palabra de Dios. Ustedes deciden por el del lado derecho y van a caminar en línea recta, en una victoria que nunca va a terminar. Y cuando termine es cuando Jesús venga aquí a la tierra por nosotros. Amén. No se detengan, hermanos. La victoria está garantizada para nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie.